¿Alguna vez se ha sentido que se está ahogando? No tanto en términos literales, pero sino en el sentido figurado. Esto puede ser por circunstancias de deuda, soledad, ansiedad, depresión, temor. La lista de circunstancias difíciles que nos pueden hacer sentir que nos estamos ahogando es extensa. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, encontramos a Pedro en una circunstancia difícil y dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Aunque las circunstancias de Pedro pueden ser diferentes que nuestras circunstancias, hay 4 cosas que podemos aprender de Pedro para ayudarnos en nuestras circunstancias difíciles. La primera es que seamos
audaz. El versículo 28 vemos a Pedro contestándole al Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro fue audaz en pedirle a Jesucristo que lo dejara ir a él. Jesucristo venía caminando sobre el mar, venía caminando sobre el agua, y Pedro no le pidió otra cosa más que lo dejara ir a él. Ya, déjame ir a ti. Deja que yo vaya a ti. Quizás nuestras circunstancias difíciles nos dejan paralizados y todo lo que queremos hacer es cerrar los ojos y esperar que pase nuestra circunstancia difícil, que pase la tormenta, que pase la dificultad. Lastimosamente, la mayoría de circunstancias difíciles que enfrentamos necesitan que las atravesemos. Es allí cuando necesitamos ser audaz en pedirle a Dios que nos dé la fuerza de ir a Él a pesar de la circunstancia difícil que estamos enfrentando. Señor, dame la fuerza de ir a ti. La segunda cosa es que tomemos un paso de fe. Hay que tomar un paso de fe. Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro tomó su paso de fe cuando descendió de la barca. Él se salió de la barca para ir a Jesús. Le había pedido: Jesús, deja que yo vaya a ti. Jesucristo le dijo: ven. Y Pedro toma ese paso de fe en salir de la barca. Nosotros podemos tomar nuestro paso de fe cuando decidimos comenzar nuestra jornada para crecer en nuestra relación con Dios, a pesar de la circunstancia difícil. ¿Qué son esas circunstancias que nos están tratando de detener en crecer en nuestra relación con Dios? Cuando tomamos nuestro paso de fe, estamos decidiendo crecer. Eso puede ser leer nuestra Biblia más, orar más, hablar con un amigo cercano, un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, que nos ayuden a tomar esos pasos de crecimiento. La cosa es que tenemos que tomar ese paso de fe para poder crecer. La tercera cosa es que tenemos que mantener nuestro enfoque. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro quitó su mirada de Jesucristo y comenzó a ver el fuerte viento que lo rodeaba. Comenzó a ver la tormenta que estaba alrededor de él. Al hacer eso, se comenzó a hundir. Lo mismo pasa con nosotros cuando quitamos nuestra mirada de Dios y nos enfocamos en nuestra circunstancia difícil. Es allí cuando nos comenzamos a hundir en nuestra circunstancia difícil. ¿Cuál es su circunstancia difícil? ¿Cuál es esa tormenta en que está? Puede ser una de las que vimos al principio: deuda, soledad, ansiedad, depresión, temor.
¿Cuál es esa circunstancia difícil que lo está tratando de distraer? Que está tratando de quitar su enfoque de Dios. Cuando mantenemos nuestro enfoque, vamos a poder atravesar nuestras circunstancias difíciles, vamos a poder atravesar la tormenta y poder crecer en nuestra relación con Dios. Tengamos nuestro enfoque. Pero no todo está perdido si perdemos el enfoque. Como Pedro, podemos clamar, podemos decir, sálvame. Esas palabras son bien útiles para nosotros, porque cuando estamos en nuestra circunstancia difícil, quizás van a haber esos momentos donde perdemos nuestro enfoque. No tenemos que comenzar de nuevo. Todo no está perdido. Todo lo que tenemos que decir es sálvame. Y Jesucristo va a estar allí a nuestro lado para salvarnos. La cuarta cosa es, tenemos que aprender de nuestras experiencias. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aunque es fácil enfocarnos en lo negativo, ¿ya? Bueno, Pedro dudó, Pedro se hundió. Ya, y es fácil enfocarnos en los aspectos negativos. Si analizamos la experiencia de Pedro, no todo fue negativo. 1. Pedro experimentó el poder caminar sobre el mar. 2. Pedro experimentó el ser rescatado por Jesucristo. 3. Pedro experimentó un momento de consejería con Jesucristo. Recibió palabras de parte de Jesucristo que lo hicieron meditar en su carácter. 3 cosas que pasaron en la experiencia de Pedro. No todo fue negativo. La experiencia de Pedro en su totalidad es lo que formó un poco más su carácter. Cada experiencia que Pedro tenía con Jesucristo formaba el carácter de Pedro. Lo ayudaba a crecer. Esta fue otra experiencia donde Pedro crece un poco más en su relación con Jesucristo. De igual forma, para aprender de nuestras experiencias, tenemos que tomar nuestras experiencias en su totalidad. Es decir, ver las partes positivas y negativas. Porque cuando hacemos eso, el resultado va a ser que vamos a ver, 1. Cuando experimentamos el recibir una bendición que quizás pensamos estaba fuera de nuestro alcance. 2. Cuando experimentamos los momentos en que Dios nos rescató. 3. Cuando experimentamos esos momentos de consejería con Dios. Esos momentos donde Dios nos da palabras para ayudarnos a meditar en nuestro carácter, en nuestra relación personal con Él. Cuando aprendemos de nuestras experiencias, aún en medio de nuestras circunstancias difíciles, nuestra relación con Dios se va a fortalecer y va a crecer. Hermanos, que Dios los bendiga.
Bienvenidos a nuestro tiempo de oración. La mayor parte del tiempo, cuando tenemos una necesidad, necesitamos un consejo, ayuda o apoyo, lo buscamos con familiares, amigos o a veces ni siquiera eso. Hacemos lo que para nosotros es mejor, pensando que no necesitamos a nadie. Pero cuando las cosas no salen como queremos y queremos haber agotado toda alternativa, es hasta entonces que como última opción acudimos a Dios. La mayor parte del tiempo no podemos entender el por qué estamos pasando por alguna situación, pero veamos qué nos dice Dios en Jeremías 33:3. Y dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy en día todos necesitamos la ayuda de Dios, y es por eso que estaremos orando por todos los líderes del mundo, para que sean sabios en sus decisiones para lograr proteger a la población, porque seamos prudentes en practicar las medidas preventivas de salubridad, que en este tiempo de crisis mundial nuestros corazones busquen más y más las cosas espirituales y abandonemos nuestro materialismo e indiferencia hacia el reino de Dios. Hagamos a un lado nuestro orgullo y humillémonos ante Dios, y al hacerlo estaremos reconociendo que Él es Dios y que nosotros no podemos lograr con nuestras fuerzas todo lo que está en su dominio hacer. Y recordemos, hacer como primera opción, acudir a Dios. Que Dios les bendiga. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré.